En una noche tormentosa de Madrid. Javier, de 18 años, confesó a su padre que era gay. ¿Y este? Furioso, lo echó de casa con una maleta en la mano, gritando que nunca más volvería a verlo. Años después, en una plaza abarrotada, el mismo padre se arrodilló ante Javier, suplicando perdón frente a cientos de testigos. Pero el precio de ese momento había sido una vida de secretos y traiciones que nadie imaginaba. Javier miró a su padre con ojos llenos de un dolor acumulado, preguntándose si el arrepentimiento podía borrar las cicatrices. Javier corrió bajo la lluvia, las lágrimas mezclándose con el agua que caía del cielo. Su padre, un hombre conservador y estricto, dueño de una pequeña ferretería en el barrio de Lavapiés, no había dudado ni un segundo. «Fuera de aquí. No eres mi hijo», le había gritado, cerrando la puerta con un portazo que resonó en su mente como un trueno eterno. Esa noche, Javier durmió en un banco del parque, temblando de frío y miedo, sin saber que ese era el inicio de una odisea que lo llevaría a cuestionar todo: su identidad, su familia y su capacidad para amar. Al día siguiente, con el poco dinero que tenía en el bolsillo, Javier tomó un autobús hacia Barcelona, donde una tía lejana, la hermana de su madre fallecida, le ofreció refugio. Tía Elena era una mujer liberal, profesora de literatura en la universidad, y aunque no entendía del todo la orientación de su sobrino, lo acogió sin juicios. La vida es complicada, Javier. Pero tú eres fuerte, le dijo, abrazándolo. En Barcelona, Javier empezó a reconstruir su vida. Se matriculó en un curso de diseño gráfico, trabajando de noche en un bar para pagar sus gastos. Fue allí donde conoció a Miguel, un camarero de 22 años, con una sonrisa que iluminaba la sala y una forma de hablar que hacía que el mundo pareciera menos hostil. Miguel era de Andalucía. Había huido de un pueblo pequeño donde las tradiciones pesaban como cadenas. Mis padres creen que soy heterosexual, pero vivo mi vida aquí, en la ciudad, le confesó una noche después de cerrar el bar. Javier sintió una conexión inmediata, un eco de su propio dolor. Empezaron a salir en secreto, paseando por la Rambla al atardecer, compartiendo sueños y miedos. Pero el fantasma de su padre lo perseguía. Cada vez que Miguel le preguntaba por su familia, Javier cambiaba de tema, inventando excusas. No son importantes, decía, pero en su interior, el rechazo ardía como una herida abierta. Los meses pasaron, y la relación se profundizó. Javier se mudó al pequeño apartamento de Miguel en el barrio gótico. Juntos, soñaban con un futuro: viajar, montar su propio estudio de diseño. Pero la presión social empezó a filtrarse. En el trabajo, Javier oía comentarios homofóbicos de clientes borrachos, recordándole que, aunque España había legalizado el matrimonio gay, no todos lo aceptaban. Un día, un compañero de curso le dijo: «Ten cuidado, Javier. No todo el mundo es tan abierto como parece». Eso lo hizo dudar. ¿Estaba listo para vivir abiertamente? ¿O el miedo al rechazo lo mantendría en las sombras? Una llamada inesperada rompió la calma. Era su hermana menor, Ana, de 15 años. «Papá está enfermo, Javier».
Tiene problemas en el corazón. Pregunta por ti. Pero no sabe cómo contactarte. Javier colgó. El teléfono temblando en su mano. Miguel lo encontró llorando en el sofá. Ve a verlo. Le dijo Miguel. Abrazándolo. No puedes huir para siempre. Pero Javier se negó. Me echó como a un perro. ¿Por qué debería volver? Esa noche. Discutieron por primera vez. Miguel insistía en la reconciliación. Pero Javier veía solo traición. Tú no entiendes. Mi padre me destruyó. La tensión creció. Y Javier empezó a distanciarse. Trabajando más horas. Evitando las conversaciones profundas. En el fondo, Javier luchaba con un conflicto interno feroz. Quería perdonar. Pero el orgullo y el dolor lo retenían. Recordaba las noches de infancia. Cuando su padre le enseñaba a arreglar bicicletas. Riendo juntos. Pero también recordaba las miradas de desaprobación cuando jugaba con muñecos en lugar de pelotas. Sé un hombre. Le decía su padre. Ahora, siendo adulto, Javier se preguntaba, ¿qué significa ser un hombre? ¿Amar a Miguel lo hacía menos? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, le enviaba mensajes contradictorios. En las noticias, veía desfiles del orgullo gay en Madrid. Pero también ataques homofóbicos en pueblos conservadores. Un día, Miguel le propuso, vayamos a Madrid juntos. Enfréntalo. Javier accedió a regañadientes. El viaje en tren fue tenso. Lleno de silencios. Al llegar a la casa familiar, Ana lo recibió con lágrimas. Papá ha cambiado. Javier. Lee libros sobre diversidad. Pero al entrar, el padre, postrado en cama, miró a Miguel con desprecio. ¿Quién es este? Gruñó. Javier. Con voz firme. Respondió, mi novio. El padre palideció. Y la habitación se llenó de un silencio opresivo. Esa noche, Javier durmió en un hotel. Miguel a su lado. Pero el daño estaba hecho. El rechazo renovado avivó el fuego en su interior. De vuelta en Barcelona, Javier empezó a cuestionar su relación. ¿Vale la pena tanto dolor? Se preguntaba. Miguel, herido por la frialdad creciente, buscó consuelo en amigos. Una noche, Javier lo encontró besando a otro hombre en una fiesta. La traición lo golpeó como un rayo. ¿Cómo pudiste? Gritó. Miguel, llorando, explicó, te has alejado tanto. Siento que te pierdo. Pero Javier no escuchó. Empacó sus cosas y se fue. Dejando atrás no solo a Miguel, sino una parte de sí mismo. Solo en un hostal. Se derrumbó. Enfrentando la realidad, sus decisiones, impulsadas por el miedo, lo estaban destruyendo. Los siguientes meses fueron un infierno. Javier se sumergió en el trabajo, ignorando llamadas de Ana y Miguel. Pero el aislamiento lo consumía. Un día, recibió una carta de su padre, hijo. Me equivoqué. Ven a casa. Dudó. Pero algo en su interior cedió. Volvió a Madrid solo,
encontrando a su padre más frágil. Lo siento, dijo el padre, con voz quebrada. Javier, conteniendo lágrimas, respondió, es tarde. Pero se quedó cuidándolo. Y poco a poco, las conversaciones fluyeron. El padre admitió sus prejuicios, influenciados por una educación católica estricta. La sociedad me enseñó a odiar lo diferente, confesó. Javier empezó a sanar. Pero el precio era alto. Había perdido a Miguel. Y el vacío era inmenso. Intentó contactarlo. Pero Miguel había seguido adelante. Te deseo lo mejor, le dijo en un mensaje frío. Javier se dio cuenta de que sus elecciones habían costado caro: amor, confianza, tiempo. En una terapia que empezó, exploró sus conflictos internos, aprendiendo que el perdón no era debilidad, sino fuerza. Pero las dudas persistían: ¿había valido la pena el sufrimiento? Mientras Javier cuidaba a su padre en Madrid, los recuerdos de Miguel lo atormentaban como fantasmas. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su sonrisa, sentía su tacto. Pero el orgullo lo retenía de buscarlo. En cambio, se enfocó en la reconciliación familiar. Su padre, recuperándose lentamente, empezó a abrirse. ¿Fui un tonto, Javier? Tu madre habría estado orgullosa de ti, dijo un día, mirando una foto familiar. Javier sintió un atisbo de paz. Pero el conflicto social acechaba. En el barrio, los vecinos murmuraban: el hijo gay ha vuelto. Las miradas de juicio lo seguían, recordándole que la aceptación no era universal. Ana, ahora 16, se convirtió en su aliada. Papá ha cambiado de verdad, le aseguró. Juntos, asistieron a una charla sobre derechos LGBT en una asociación local. Allí, Javier conoció a otros como él. Historias de rechazo y resiliencia. Una noche, compartió su experiencia en un grupo de apoyo. Perdí todo por miedo, confesó. Las palabras liberaron algo en él, pero también avivaron el remordimiento por Miguel. Decidió llamarlo, pero el número estaba desconectado. Se mudó a Sevilla, le dijo un amigo común. El corazón de Javier se hundió. En un intento por reconstruir, Javier aceptó un trabajo en una agencia de diseño en Madrid. El ritmo frenético lo distraía, pero las noches solitarias lo enfrentaban a su vacío. Un día, su padre lo sorprendió: quiero conocer a tu amigo, Javier. Incrédulo, negó con la cabeza. Ya no estamos juntos. El padre insistió: entonces búscalo. No cometas mis errores. Esas palabras lo impulsaron. Viajó a Sevilla, encontrando a Miguel en un café. Lo siento, dijo Javier, con voz temblorosa. Miguel, con ojos fríos, respondió: me heriste mucho. Pero accedió a hablar. La conversación fue un torbellino de emociones. Miguel admitió su error en la fiesta, pero culpó a Javier por el distanciamiento. Tu miedo nos destruyó, Javier. Llorando,
Confesó sus inseguridades. El peso de la familia y la sociedad. España es progresista. Pero en mi cabeza. Sigo siendo el niño rechazado. Miguel suavizó su expresión. Yo también tengo miedos. Decidieron intentarlo de nuevo. Con cautela. Volvieron a Madrid juntos. Pero la tensión familiar esperaba. El padre, al verlos, extendió la mano a Miguel. Bienvenido, dijo. Con esfuerzo. Javier sintió esperanza. Pero sabía que era frágil. Pronto, las presiones externas surgieron. En el trabajo, un jefe conservador descubrió su orientación y empezó a marginarlo. No queremos escándalos, le dijo. Javier luchó, presentando una queja. Pero el estrés lo consumía. Miguel, trabajando en un restaurante, enfrentaba comentarios similares. La sociedad cambia lento, decía. Una noche, discutieron sobre matrimonio. Miguel quería casarse. Pero Javier dudaba, ¿y si mi familia no lo acepta del todo? El padre, escuchando, intervino, lo aceptaré. Por ti. Pero Javier vio hipocresía, años de rechazo no se borraban fácilmente. Un incidente escaló todo. En una cena familiar. Un tío lejano, católico devoto, atacó, esto es contra natura. Dios no lo permite. El padre defendió a Javier, Dios ama a todos. La discusión explotó, dividiendo la familia. Ana lloró. Y Javier se sintió culpable. ¿Vale la pena este caos? Se preguntó. Miguel, herido, sugirió una pausa. Necesito tiempo. Javier, devastado, lo vio partir. Solo de nuevo. Enfrentó su espejo, sus decisiones siempre priorizaban el miedo sobre el amor. En terapia. Exploró más profundo, el trauma infantil. La muerte de su madre. El rol patriarcal de su padre. Meses después. El padre empeoró. En el hospital. Confesó, te eché porque temía el que dirán. Fui cobarde. Javier. Sosteniendo su mano. Perdonó, yo también lo fui. Pero el precio, Miguel lejos. Familia rota. Al salir. Vio una manifestación LGBT. Se unió. Gritando por derechos. Sintiendo liberación. Allí. Encontró a Miguel. Participando. ¿Te extrañé? Dijo Miguel. Se reconciliaron. Pero con condiciones, honestidad total. Volvieron juntos. Planeando una vida abierta. Sin embargo, la sociedad golpeó de nuevo. Un artículo en un periódico local expuso su historia. Anónimamente. Hijo gay reconciliado con padre. Las reacciones variaron, apoyo y odio. Javier recibió amenazas en redes. Deberías avergonzarte. ¿Decían? Miguel lo apoyó, luchamos juntos. Pero el estrés afectó su relación. Javier empezó a beber. Escapando. Una noche. Ebrio. Besó a un extraño en un bar. Miguel lo descubrió.
Traición. Gritó. Javier. Arrepentido. Suplicó, fue un error. Pero Miguel se fue. Esta vez para siempre. Javier se hundió en depresión. Su padre. Recuperado. Lo confrontó, no puedes culpar al mundo. Tus elecciones te trajeron aquí. Javier reflexionó, el ciclo de daño. De su padre a él. De él a Miguel. Decidió cambiar. Se unió a una ONG LGBT. Ayudando a jóvenes rechazados. En el proceso. Sanó. Un año después. En una conferencia. Vio a Miguel con otro hombre. El dolor fue agudo. Pero lo aceptó, el precio de sus errores. Con el tiempo, Javier se convirtió en un activista reconocido en Madrid. Daba charlas sobre superación. Compartiendo su historia sin filtros. El rechazo familiar duele. Pero el autoprejuicio duele más. Decía. Su padre asistía a algunas. Orgulloso pero silencioso. La relación mejoró. Pero las grietas permanecían. Ana. Ahora en la universidad. Estudiaba psicología para entender mejor los conflictos familiares. Gracias a ti. Soy más abierta. Le dijo. Javier sonrió. Pero el vacío por Miguel persistía. Intentó citas. Pero ninguna llenaba el hueco. Un día. Recibió una invitación, una boda gay en Sevilla. Era de un amigo común. Allí. Vio a Miguel. ¿Solo? Hola. Dijo Javier. Nervioso. Miguel sonrió, me alegra verte. Charlaron. Recordando buenos tiempos. Te perdono. Dijo Miguel. Pero no podemos volver. Javier asintió. Sintiendo cierre. Regresó a Madrid con paz relativa. Pero la sociedad evolucionaba, leyes más inclusivas. Menos discriminación. Sin embargo, en su barrio, persistían prejuicios. Un vecino lo confrontó, no eduques a mis hijos con tus ideas. Javier respondió calmado, el amor no educa mal. El padre, sintiendo culpa acumulada, organizó una cena. Invitó a familiares conservadores. Quiero anunciar algo. Dijo. Frente a todos. Se disculpó públicamente con Javier, fui un mal padre. Lo amo como es. Algunos aplaudieron. Otros se fueron. Javier. Conmovido. Abrazó a su padre. Pero el momento fue agridulce, el daño pasado no desaparecía. Esa noche. Reflexionó sobre las elecciones, perdonar o no. Abrirse o esconderse. Cada decisión tenía un costo moral ambiguo. Pronto, un dilema ético surgió. Un joven de la ONG, similar a él, le pidió consejo, mi padre me echa. Vuelvo. Javier dudó. Recordando su camino. Dijo, depende. Protege tu salud mental. Pero internamente. Cuestionaba, animaba a la reconciliación o a la independencia. La sociedad presionaba por familias unidas. ¿Pero a qué precio? En una entrevista radial. Debatió, el perdón no es obligación. Es elección.
Las opiniones divididas lo hicieron pensar en las grises áreas de la moral. Miguel reapareció inesperadamente. Necesito hablar, dijo por teléfono. Se encontraron en un parque. Miguel confesó, estoy en una relación tóxica. Echo de menos lo nuestro. Javier. Tentado. Recordó las traiciones mutuas. No podemos repetir errores. Respondió. Pero el deseo ganó. Se besaron. Reavivando la llama. Decidieron intentarlo. Mudándose juntos a Barcelona de nuevo. La familia de Javier reaccionó mixto, el padre aceptó. Pero con reservas. Sé feliz, dijo. La convivencia trajo desafíos. Miguel. Traumatizado por pasadas infidelidades. Era celoso. Javier. Estresado por el activismo. Se distanciaba. Una discusión explotó cuando Javier canceló una cena por trabajo. Siempre priorizas otros, acusó Miguel. Javier replicó, tú priorizaste a otro una vez. El rencor resurgió, amenazando todo. En terapia de pareja. Exploraron conflictos internos proyectados. Influencias sociales. La homofobia internalizada nos daña, dijo el terapeuta. Un evento cambió el curso, una marcha contra la violencia homofóbica. Javier habló en el podio. Su padre a su lado. Mi hijo me enseñó a amar sin condiciones, dijo el padre. La multitud aplaudió. Miguel. En la audiencia. Se conmovió. Esa noche. Renovaron votos privados. Pero la realidad golpeó, el padre recayó en salud. En el hospital. Confesó un secreto, tu madre sabía tu orientación y te apoyaba. Yo la ignoré. Javier. Impactado. Vio capas de traición familiar. Mientras el padre luchaba. Javier enfrentó una elección, priorizar familia o relación. Miguel entendió, ve con él. Javier se quedó en Madrid. Miguel visitando fines de semana. La distancia probó su amor. Un día. El padre pidió, trae a Miguel. Quiero bendecirlos. En una ceremonia improvisada. El padre los unió simbólicamente. Lágrimas fluyeron. Pero el padre falleció semanas después. Dejando a Javier con herencia emocional, aceptación tardía. El duelo unió a Javier y Miguel. Se casaron en una boda pequeña. Ana como testigo. La sociedad aplaudió. Pero Javier sabía el costo, años perdidos. Corazones rotos. En su discurso. Dijo, el amor gana. Pero con cicatrices. Ahora. En paz. Reflexionaba sobre las decisiones controvertidas, ¿perdonar al padre fue correcto? Volver con Miguel. ¿Sabio? Tras la boda. Javier y Miguel se establecieron en Madrid. Comprando una casa en las afueras. El activismo de Javier creció, fundó un centro de apoyo para jóvenes LGBT. Miguel. Inspirado. Dejó su trabajo para unirse. Juntos. Ayudaban a otros. Convirtiendo su dolor en propósito. Pero las sombras persistían. Ana. Visitando. Compartía preocupaciones, la familia extendida aún juzga. Javier respondía, que juzguen. Vivimos nuestra verdad.
Un conflicto ético surgió cuando un chico de 17 años llegó al centro, expulsado por sus padres. Quiero demandarlos, dijo. Javier dudó, animar a la confrontación legal o a la diálogo. Recordando su historia, aconsejó prudencia. La venganza cuesta caro. Pero internamente debatía, la sociedad demandaba justicia. Pero la familia, compasión. En una conferencia, expuso, las elecciones morales en la comunidad LGBT son grises. ¿Priorizamos el individuo o la unidad social? Miguel, meanwhile, enfrentaba sus demonios. Un ex lo contactó, reviviendo viejos rencores. No respondas, dijo Javier. Pero Miguel, curioso, se reunió. Solo charla, aseguró. Javier, celoso, lo confrontó, no confío. La discusión escaló, recordando traiciones pasadas. Somos humanos. Cometemos errores, defendió Miguel. Javier, herido, se alejó temporalmente. En soledad, reflexionó, el ciclo de desconfianza, alimentado por traumas sociales. La reconciliación vino con esfuerzo. En terapia, admitieron fallas, Javier su rigidez, Miguel su impulsividad. La sociedad nos presiona a ser perfectos, dijo el terapeuta. Renovaron su compromiso, viajando a Andalucía para visitar la familia de Miguel. Allí, los padres, conservadores, los recibieron fríamente. Aceptamos, pero no aprobamos, dijeron. Miguel, dolido, defendió, es mi vida. Javier lo apoyó, pero vio paralelismos con su padre. ¿Vale la pena el dolor familiar?, se preguntó. De vuelta. Un escándalo sacudió, un político conservador atacó derechos LGBT, citando valores tradicionales. Javier lideró protestas, exponiéndose. Recibió amenazas, forzándolo a esconderse. Miguel temió, renuncia. Pero Javier insistió, alguien debe luchar. La tensión creció, Miguel consideró dejarlo. Tu causa nos separa. Javier, enfrentando el dilema, eligió equilibrar, menos activismo. Más tiempo juntos. Años pasaron, Javier. Ahora 35. Miró atrás. El padre fallecido. La reconciliación tardía. Las traiciones con Miguel. Las batallas sociales. Todo había moldeado su ser. En una entrevista, compartió, las decisiones controvertidas definen. Perdoné a mi padre. Pero fue correcto ignorar el daño. La audiencia debatió. Miguel, a su lado, agregó, el amor requiere sacrificios ambiguos. En una plaza de Madrid. Durante el orgullo, Javier vio a un padre abrazando a su hijo gay. Lágrimas cayeron, recordó su camino. Miguel lo besó, lo logramos. Pero Javier sabía, el precio fue alto por amistades perdidas. Salud mental afectada. Relaciones rotas. ¿Valió la pena? Fue correcto que Javier perdonara a su padre, considerando el daño irreparable causado.
O debería haber priorizado su propia sanación sin reconciliación familiar.